Escucha esto, porque todavía no puedo creer que esta sea mi vida. Dicen que el instinto nunca falla, que cuando sientes ese frío en la nuca, esa pequeña punzada en el estómago, es porque el mundo que construiste se está cayendo a pedazos. Mi nombre es Julián, y durante 10 años pensé que tenía el matrimonio perfecto con Elena. Pero la perfección es una máscara muy fina, y lo que había detrás, ni en mis peores pesadillas lo habría imaginado. Todo empezó un martes de noviembre. La lluvia golpeaba los cristales de nuestra sala con un ritmo monótono, casi hipnótico. El cielo de la ciudad estaba teñido de un gris sucio, de esos que te quitan las ganas de sonreír. Elena estaba sentada en el sofá, con la mirada perdida en la pantalla de su teléfono. La luz azulada del móvil iluminaba su rostro, resaltando unas ojeras que antes no estaban allí. ¿Cenas algo, mi amor?, le pregunté desde la cocina mientras cortaba un poco de queso. El sonido del cuchillo contra la madera pareció retumbar en el silencio de la casa. Ella no respondió de inmediato. Pasaron 3, 5, 8 segundos. Sus dedos se movían con una rapidez frenética sobre el cristal. Finalmente, bloqueó el teléfono con un golpe seco y me miró. Sus ojos, que siempre habían sido claros y transparentes para mí, parecían ahora 2 pozos profundos y nublados. «No tengo hambre, Julie», dijo con una voz plana, casi mecánica. «He comido algo tarde en la oficina. Me voy a duchar». Se levantó con un movimiento rápido, casi huyendo de la habitación. Mientras caminaba hacia el baño, noté algo extraño. Un olor. No era su perfume de jazmín habitual, ni el aroma a café de su trabajo. Era algo terroso, agrio, una mezcla de humedad vieja y humo de tabaco barato. Un olor que no pertenecía a nuestro apartamento de techos altos y suelos de madera encerada. Esa noche, el silencio entre nosotros en la cama era tan denso que casi se podía tocar. Yo fingía dormir, pero mis oídos estaban alerta a cada uno de sus movimientos. Elena se movía inquieta, dando vueltas, suspirando. Y entonces escuché el sonido que lo cambió todo, la vibración suave de su teléfono bajo la almohada. 1, 2, 3 veces. Ella no lo tomó. Se quedó rígida, conteniendo la respiración, esperando a que yo me durmiera de verdad. A la mañana siguiente, la rutina volvió, pero algo se había roto. Elena se arregló con más cuidado de lo normal, pero no para ir a la oficina. Se puso unos jeans viejos y una sudadera ancha que casi nunca usaba. «Tengo una inspección de campo en los barrios del sur», mintió, sin mirarme a los ojos mientras se anudaba los cordones de las zapatillas. La vi salir por la ventana. No se subió a nuestro coche. Caminó hacia la estación de metro, mirando constantemente hacia atrás, como si temiera que las sombras la siguieran. Mi corazón empezó a latir con una fuerza violenta contra mis costillas. No lo pensé. Cogí las llaves, me puse una chaqueta oscura y salí tras ella. La seguí a una distancia prudente. El aire de la calle estaba helado y el olor a asfalto mojado me llenaba los pulmones. Elena bajó al metro, cambió de línea 2 veces y terminó saliendo en una zona industrial abandonada, un lugar donde las paredes estaban cubiertas de grafitis y el olor a basura acumulada era insoportable. ¿Qué hacía mi esposa, una arquitecta de éxito, en un lugar así? La vi detenerse frente a un callejón estrecho, situado entre un almacén de muebles viejos y un edificio en ruinas. El lugar estaba lleno de charcos de agua estancada y cajas de cartón deshechas por la humedad. Elena se detuvo un momento, ajustándose la capucha de la sudadera. Su cuerpo temblaba, pero no parecía ser de frío, sino de una extraña anticipación. Me escondí detrás de un contenedor de basura metálico, sintiendo cómo el frío del metal se filtraba por mi ropa. El olor allí era atroz, pero mi curiosidad era más fuerte que mi asco. Entonces lo vi salir de entre las sombras del callejón. Era un hombre, pero no un hombre cualquiera. Su ropa estaba hecha jirones,
sucia de grasa y barro. Tenía una barba larga, enmarañada, llena de restos de comida y suciedad. Sus manos, negras por la mugre, sobresalían de una chaqueta que le quedaba 3 tallas grande. Era un vagabundo, alguien que vivía literalmente en los márgenes de la existencia. Mi respiración se detuvo. Esperaba ver a un amante elegante, un compañero de trabajo, un exnovio. Pero esto no tenía sentido. Lo que vi a continuación me heló la sangre. Elena no retrocedió con asco. Al contrario, se acercó a él. El hombre le sonrió, mostrando una dentadura incompleta y amarillenta, y extendió sus manos sucias. Elena las tomó entre las suyas, esas manos finas que yo besaba cada noche, y se las llevó a la cara. «Te he echado de menos», susurró ella. Mi oído, agudizado por la paranoia, captó sus palabras a pesar del ruido del tráfico lejano. Él soltó una carcajada ronca, un sonido que parecía salir de una garganta llena de cristales rotos. La atrajo hacia él, hacia la inmundicia de su abrigo, y ella se dejó abrazar. Se hundió en ese pecho cubierto de harapos como si fuera el lugar más seguro del mundo. Me quedé paralizado, con el estómago revolviéndose. Vi cómo Elena sacaba de su mochila un paquete envuelto en papel de aluminio. Era comida. Pero no era solo eso. También sacó una pequeña bolsa con lo que parecía ser dinero. Él lo guardó sin mirar, con un gesto de desprecio, y luego le agarró el mentón con fuerza, casi con violencia. «¿Has traído lo que te pedí?», preguntó el hombre. Su voz era un gruñido bajo. Elena asintió rápidamente, con un miedo sumiso que nunca le había visto conmigo. «Sí, pero es peligroso. Julián está empezando a sospechar». «No me importa ese imbécil», escupió el hombre al suelo. «Si quieres seguir viniendo aquí, si quieres que mantenga mi boca cerrada, tienes que cumplir». Él se acercó a su oído y le susurró algo que no pude oír, pero vi cómo el rostro de Elena se ponía pálido, casi blanco. Ella cerró los ojos y asintió. Entonces, el hombre la arrastró hacia el fondo del callejón, hacia una zona donde la luz del día no llegaba, donde solo había colchones viejos y oscuridad. Me quedé allí, en la esquina de ese contenedor, sintiendo cómo el mundo que conocía se desintegraba. Mi esposa me estaba engañando con un indigente, pero no era una aventura normal. Había algo oscuro, algo transaccional y violento en esa relación. Pasaron 2 horas. 2 horas en las que el frío me caló hasta los huesos y la lluvia empezó a caer de nuevo, más fuerte esta vez. Finalmente, Elena salió del callejón. Su ropa estaba manchada de barro y su cabello, siempre perfecto, estaba revuelto. Se limpió la cara con la manga de la sudadera y caminó hacia el metro con la cabeza baja. Esperé a que se alejara, y movido por un impulso suicida de rabia y dolor, me adentré en el callejón. Quería ver quién era ese hombre. Quería enfrentarlo, golpearlo, exigirle respuestas. El callejón olía a orina y a descomposición. Al fondo, vi una pequeña fogata encendida en un bidón de metal. El hombre estaba sentado allí, sobre un montón de mantas mugrientas, contando el dinero que Elena le había dado. El brillo del fuego reflejaba una malicia pura en sus ojos. Cuando me vio, no se asustó. No intentó huir. Simplemente dejó de contar el dinero. Se recostó contra la pared de ladrillo y me miró con una sonrisa que me revolvió las entrañas. «Vaya, vaya», dijo, rascándose la barba. «El marido ha decidido salir a jugar. Tardabas mucho, Julián. Mi nombre. Él sabía mi nombre». El aire se volvió de repente más pesado, como si el oxígeno se estuviera agotando en ese espacio estrecho. «¿Quién eres?», logré decir, aunque mi voz temblaba. «¿Qué le estás haciendo a mi mujer? ¿Por qué ella viene aquí?». El hombre soltó una risa seca que terminó en una tos violenta. Se puso de pie lentamente, revelando que era mucho más alto y robusto de lo que parecía sentado. Se acercó a mí y el olor a podrido que desprendía me hizo retroceder un paso.
¿Qué le hago?, preguntó, saboreando las palabras. Yo no le hago nada que ella no quiera. Tu mujer tiene secretos, Julián. Secretos muy, muy oscuros. Secretos que huelen mucho peor que yo. Se metió la mano en el bolsillo de su abrigo y sacó algo. Era un pequeño objeto metálico que brilló bajo la luz mortecina del fuego. Mi corazón se detuvo cuando reconocí lo que era. Era el anillo de compromiso de mi hermana, la que desapareció hace 5 años y de la que nunca volvimos a saber nada. Ella me lo dio, dijo el hombre, balanceando el anillo frente a mis ojos. Me lo dio para que no le contara a la policía lo que hizo aquella noche en el bosque. Sentí que el suelo desaparecía bajo mis pies. El ruido de la lluvia se convirtió en un rugido ensordecedor en mis oídos. Elena, mi dulce Elena. ¿Qué tenía que ver con la desaparición de mi hermana? ¿Y qué papel jugaba este monstruo en todo esto? El hombre se acercó más, hasta que su aliento fétido golpeó mi cara. Si quieres saber la verdad completa, vuelve mañana a medianoche. Pero trae algo para mí. Trae el maletín que ella guarda bajo la madera suelta de vuestro armario. Si lo haces, te contaré cómo murió tu hermana. Si no, bueno, digamos que Elena no será la única que tenga un accidente. Me dio un empujón fuerte en el pecho que me hizo tropezar con unas cajas. Cuando recuperé el equilibrio y levanté la vista, el hombre se había desvanecido en la profundidad de las ruinas del edificio contiguo, dejando solo el rastro de su risa burlona. Regresé a casa como un zombi. El apartamento, que antes me parecía un refugio, ahora se sentía como una tumba decorada. Elena ya estaba allí. Se había duchado y estaba preparando té, como si nada hubiera pasado. Estaba de espaldas a mí, tarareando una melodía suave. «Has tardado mucho en volver del trabajo, Julie», dijo sin darse la vuelta. Su voz sonaba normal, pero ahora yo podía detectar la nota de falsedad. Miré hacia el dormitorio, el armario, el maletín, el secreto de mi hermana. Todo estaba allí, a pocos metros de mí, escondido bajo la superficie de mi vida perfecta. Caminé hacia el dormitorio, sintiendo que cada paso pesaba 1 tonelada. Mis manos temblaban mientras me arrodillaba frente al armario y empezaba a tantear el suelo de madera, buscando esa tabla suelta que nunca antes había notado. De repente, escuché que la melodía que Elena tarareaba se detenía. El silencio en la casa se volvió absoluto, un vacío que parecía succionar el aire de mis pulmones. «¿Qué estás buscando, mi amor?», preguntó una voz justo detrás de mí. Me giré lentamente. Elena estaba apoyada en el marco de la puerta. Tenía un cuchillo de cocina en la mano derecha, y en su rostro no había rastro de la mujer que yo amaba. Solo había una frialdad absoluta, una mirada depredadora que me hizo comprender, por primera vez, que nunca la había conocido realmente. «¿Es esto lo que buscas?», preguntó ella, levantando su mano izquierda, donde ahora sostenía una pequeña llave dorada. El sudor frío bajaba por mi espalda. Estaba atrapado entre un vagabundo que sabía demasiado y una esposa que parecía estar dispuesta a todo para mantener su secreto enterrado. «Elena», susurré, con la voz rota. «¿Qué le pasó a mi hermana?». Ella sonrió. Fue una sonrisa triste, casi compasiva, mientras daba un paso hacia el interior de la habitación y cerraba la puerta con el pie, echando el pestillo. «Oh, Julián, no debiste ir a ese callejón. Ahora las cosas van a tener que ponerse muy feas». El metal del cuchillo reflejaba la tenue luz de la lámpara de noche, creando un destello que bailaba sobre las paredes. Elena no parpadeaba. Su respiración era lenta, controlada, como la de alguien que ya ha pasado por esto antes. «Siéntate en la cama, Julián», ordenó con una calma que me dio más miedo que si me hubiera gritado. «Siéntate y escúchame bien, porque de lo que hagas en los próximos 10 minutos depende que mañana sigas respirando». Me desplomé sobre el colchón. Mis piernas no me sostenían. El corazón me golpeaba el pecho con tanta fuerza
que sentía náuseas. Ella se quedó de pie, a un par de metros, jugueteando con la punta del cuchillo en la palma de su mano. Ese hombre, ese vagabundo, como tú lo llamas, se llama Manuel, empezó a decir, con la mirada fija en la ventana, donde la lluvia seguía cayendo sin descanso. No siempre fue así. Hace 5 años, Manuel era un hombre respetable, un hombre que sabía demasiado sobre los negocios de tu padre y sobre la fragilidad de tu hermana. ¿Mi padre? ¿Qué tiene que ver mi padre con esto? Mi voz salió como un hilo quebrado. Tu hermana no era la santa que creías, Julián. Ella descubrió que tu padre estaba desviando fondos de la constructora, millones de euros. Quiso denunciarlo. Manuel era el contador que la ayudaba. Pero tu padre no podía permitirlo. Me pidió ayuda a mí, porque sabía que yo haría cualquier cosa por asegurar nuestro futuro. Por asegurar que tú nunca tuvieras que preocuparte por el dinero. Me quedé helado. Mi mente intentaba conectar los puntos, pero la imagen de mi esposa colaborando con mi padre para silenciar a mi propia hermana era algo que mi cerebro rechazaba. Lo que pasó en el bosque no fue un accidente, continuó ella, acercándose un paso más. El olor a humedad que traía de la calle todavía flotaba a su alrededor. Pero Manuel se acobardó. No pudo hacerlo. Yo tuve que terminar el trabajo mientras él miraba, temblando como un niño. Desde entonces, perdió la cabeza. Se hundió en el alcohol, acabó en la calle, y yo he tenido que pagarle cada semana para que su remordimiento no lo lleve a la policía. «Estás loca», susurré, sintiendo un vacío negro abrirse bajo mis pies. «Eres un monstruo». Elena soltó una carcajada amarga. «Soy la mujer que mantuvo tu vida perfecta, Julián. El coche que conduces, esta casa, tu estatus, todo está manchado de la sangre que yo me encargué de limpiar. Y ahora, ese miserable de Manuel quiere más. Se ha vuelto codicioso. Te ha usado para llegar al maletín». «¿Qué hay en el maletín?», pregunté, mirando hacia el armario. «Las pruebas originales, documentos que hundirían a tu padre y me mandarían a mí a la cárcel de por vida. Y tú vas a ayudarme a deshacernos de él, Julián, porque si yo caigo, tú caes conmigo. He pasado años poniendo bienes a tu nombre, firmando documentos con tu firma falsificada. Ante la ley, tú eres tan culpable como yo». El silencio que siguió fue sepulcral. Solo se oía el tic-tac del reloj en la pared y el zumbido de la nevera en la cocina. Estaba atrapado. Mi esposa, la mujer con la que compartía mi cama, me había tendido una trampa mortal durante una década. «Mañana irás al callejón a la medianoche», dijo Elena, guardando el cuchillo en el bolsillo de su bata. «Le llevarás el maletín, pero antes pondremos algo dentro, algo que lo silenciará para siempre. Él confía en ti porque cree que eres el eslabón débil. Úsalo». No pude dormir. Pasé la noche mirando al techo, sintiendo la presencia de Elena a mi lado, respirando con una paz que me resultaba aterradora. A la mañana siguiente me entregó el maletín. Pesaba más de lo que esperaba. «No lo abras», me advirtió mientras me ponía la chaqueta. «Solo dáselo y vete. Yo estaré cerca». Llegó la medianoche. La zona industrial estaba desierta. La niebla se arrastraba por el suelo como un sudario gris. Caminé hacia el callejón, con el maletín golpeando contra mi pierna. El olor a podrido y a humo me recibió antes de que lo viera a él. Manuel estaba sentado junto al bidón en llamas, esperándome. Tenía los ojos inyectados en sangre y una sonrisa de triunfo. «Sabía que vendrías, Julián. El amor, o el miedo, siempre trae a la gente aquí. ¿Lo tienes?». Caminé hacia él y dejé el maletín en el suelo, entre los dos. Manuel se abalanzó sobre él con una avidez animal. Sus manos sucias forcejearon con los cierres hasta que saltaron con un clic metálico. «Al fin», susurró, pero cuando abrió el maletín, su expresión cambió. No había documentos.
Solo había un pequeño dispositivo electrónico con una luz roja parpadeante y un sobre blanco encima. Manuel levantó la vista hacia mí, con el miedo grabándose en sus facciones. «¿Qué es esto?», rugió, intentando levantarse. En ese momento, sentí un movimiento a mis espaldas. Elena salió de las sombras, pero no traía un arma. Traía su teléfono en la mano, grabando. «Gracias, Manuel», dijo ella con una voz gélida. «Gracias por confesar en voz alta lo que le hiciste a mi cuñada, mientras yo intentaba detenerte. Julián, aléjate de él». Me quedé paralizado. ¿Qué estaba pasando? «He llamado a la policía hace 5 minutos», continuó Elena, caminando hacia nosotros con una seguridad asombrosa. «Les he dicho que un indigente me estaba extorsionando con información falsa sobre la desaparición de mi cuñada y que me había citado aquí para atacarnos. El dispositivo en el maletín es un rastreador y un micrófono. Todo lo que dijiste antes de que Julián llegara ayer y lo que has dicho ahora está grabado». Manuel se lanzó hacia ella con un grito de rabia, pero estaba débil. Tropezó con los restos de una caja y cayó al suelo. En ese instante, las luces azules y rojas de las patrullas empezaron a reflejarse en las paredes de los edificios cercanos. Las sirenas aullaban en la distancia, acercándose a toda velocidad. «¡Tú lo hiciste!», gritaba Manuel, golpeando el suelo con frustración. «¡Tú la mataste, maldita zorra! Julián, ayúdame. Ella miente». Miré a Elena. Ella me miró a mí y me guiñó un ojo. Un escalofrío me recorrió de arriba abajo. Ella no estaba entregando a Manuel para hacer justicia. Estaba usando a la policía para deshacerse del único cabo suelto que le quedaba, presentándose como la víctima de una extorsión. La policía llegó en segundos. Redujeron a Manuel con violencia mientras él gritaba incoherencias sobre el bosque y el maletín. Los oficiales nos trataron con respeto, casi con lástima. «Váyanse a casa, señores. Nosotros nos encargamos de este demente», nos dijeron. En el coche, de regreso, el silencio era absoluto. Elena conducía con las manos relajadas sobre el volante. «Ya está, Juli», dijo finalmente, con una voz dulce que me dio ganas de saltar del coche en marcha. «Todo ha terminado. Estamos a salvo. Manuel pasará el resto de sus días en un hospital psiquiátrico o en una celda. Nadie creerá la palabra de un vagabundo alcohólico contra la nuestra». Llegamos a casa. Elena entró, se quitó los zapatos y fue directa a la cocina para servirse una copa de vino. Yo me quedé en la entrada, mirando la puerta cerrada. «¿Por qué lo hiciste, Elena?», pregunté desde la oscuridad del pasillo. «¿Por qué me metiste en esto?». Ella dio un sorbo a su vino y me miró por encima del borde de la copa. Sus ojos brillaban con una inteligencia malvada. «Porque ahora, Julián, tú también tienes un secreto. Ahora tú también has mentido a la policía. Has visto cómo manipulaba la escena y no dijiste nada. Ahora eres mi cómplice de verdad». Se acercó a mí y me puso una mano en la mejilla. Su piel estaba fría como el mármol. «Y lo mejor de todo», susurró en mi oído, «es que tu padre nunca tuvo nada que ver con esto. Tu hermana no descubrió ningún fraude. Simplemente me caía mal. Se interponía entre tú y yo, siempre dándote consejos sobre cómo deberías dejarme, diciéndote que yo no era buena para ti. Mi mundo se terminó de derrumbar. No había conspiración financiera. No había una razón lógica para el horror. Solo la voluntad de una mujer psicópata que quería poseerme por completo». «Ah, por cierto», añadió ella, volviendo al salón, «he guardado el anillo de tu hermana en tu cajón de los calcetines, por si alguna vez se te ocurre intentar dejarme o ir a la policía. Sería una pena que encontraran una prueba tan incriminatoria entre tus cosas personales, ¿no crees?». Elena se sentó en el sofá y encendió la televisión, buscando una película para ver. Me quedé allí parado, en medio de mi salón de lujo, dándome cuenta de que no era un marido en un matrimonio feliz. Era un prisionero en una jaula de oro,
custodiado por un monstruo que vestía la piel de la mujer que amaba. Y lo peor de todo es que, mientras escuchaba su risa suave ante una comedia en la televisión, supe que nunca tendría el valor para escapar. Porque en este juego, Elena ya había ganado mucho antes de que yo supiera que estábamos jugando.